Pam. Ahora sí, espera, es que estoy como demasiado eufórica. Ok. Hola, hoy comenzamos nuestro segundo episodio de Híbrida al Habla y hoy tenemos una invitada súper especial porque este capítulo particularmente ha sido súper improvisado, salió de repente, pero me hace muy feliz saber la invitada que tenemos porque yo sé que ella, su historia y todo lo que trae por enseñarnos va a ser de muchísimo aporte para todos. Así que no se pierdan este episodio, pero antes de comenzar yo les voy a contar que ella es Laila Reyes. Es una mujer de 30 años, ya con un hijo, que vive aquí en España hace 7 años. Vamos por la misma línea de tiempo viviendo aquí. Sin embargo, ella es profesora de pilates y de yoga. ¿Qué tal, Laila? ¿Cómo estás? Bueno, bien, después de todo ese compromiso que me has puesto, un poquito más nerviosa, pero con ganas de que fluya la conversación. Seguro. Hoy venimos a contarles un poco, como ya les dije, su historia, pero vamos a enlazarlo con un tema que a mí particularmente me encanta y es por qué no nos cuidamos tanto en nuestro interior y quizá incluso con cosas materiales como puede ser productos para cuidar nuestra piel o como pueden ser los productos que consumimos al momento de alimentarnos. Entonces, pues bueno, yo te voy a preguntar por ahí, por esa línea, pero primero me encantaría que nos contaras por qué te convertiste en profesora de yoga. Bueno, el yoga llegó a mi vida en un momento un poquito de crisis, estaba pasando por una separación, acababa de tener a mi hijo y vivía en otro país, estaba alejada de mi familia por completo. Y eso me llevó a pasar un montón de tiempo sola porque tampoco tenía vínculos cercanos en el lugar en donde estaba. Estuve viviendo unos años en Panamá. Y a raíz de eso, recuerdo que un día estaba paseando a mi hijo por el parque y vi a unas personas haciendo yoga y fue como, uy, me apetece hacer ejercicio. Y fui a una primera clase, no fue nada como lo esperaba, salí diciendo, ¿qué vine a hacer yo aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar haciendo esto? Pero luego despertó algo en mí que no conocía y era un poquito como aprender a escucharme y a preguntarme a mí misma cómo estaba, qué sentía, qué necesitaba. Y creo que esa misma curiosidad me llevó a seguir profundizando un poquito más en la práctica. Mi duda es, yo alguna vez he ido a una clase de yoga y sí que es Sí. cierto que ha sido demasiado técnica, en plan Ok. un perro boca abajo, no sé qué, más nunca con la intención de, qué sé yo, desconecta tu mente, relájate, pregúntate tal cosa. Y yo siento que tú me acabas de decir, Sí, obviamente, que a ti te generó como esas sí. preguntas. ¿Eso fue porque el maestro en ese momento hizo las preguntas adecuadas o fue porque tú solita reflexionaste en medio de esa clase? Creo que el maestro habrá hecho su papel, obviamente, como siempre, pero siento que era parte de mi proceso. Entonces, yo estaba transitando un proceso de disociación por todo lo que estaba viviendo en mi vida y de repente encontrarme en un lugar en donde no me podía escapar, por ponerlo de una forma, y tenía que prestarme atención. Tenía que observarme porque se repetía mucho la observación y comenzaba a escuchar mi diálogo interno y decía, ¿por qué me estoy hablando de esta forma? No entiendo si no sé cómo me siento, no sé qué necesito. Entonces, como que realmente fue estar en un espacio donde no había más nada que yo misma con mis pensamientos, porque no estaba hablando con otras personas, sentía que no me podía ir porque tenía que cumplir socialmente con la hora de clase en la que estaba. Y creo que ese clic no fue tan específico de decir, ah, sí, voy a entrar a yoga para toda mi vida, no. Fue una sensación que tuve. En ese momento yo no dije, oh, acabo de escuchar mis pensamientos, acabo de saber cómo me siento, sino que tuve una sensación y eso me fue llevando quizás también a profundizar un poquito en la parte de filosofía, saber un poco más sobre el tema. Y pasó algo súper curioso y es que durante toda mi vida yo no me había sentido parte de ningún lugar. No me había sentido parte de mi país, no me había sentido parte en mí misma, en mi cuerpo. Y comencé a sentirme parte y a sentir realmente cuando entré en la filosofía del yoga, cuando comencé a ver que era mucho más que mi cuerpo, que era mucho más que mis pensamientos, que era mucho más que las expectativas de otros sobre mí o mis propias expectativas sobre mí. Igual ahora suena todo súper profundo, pero en su momento se vio algo más afuera como, uy, me estoy sintiendo mejor, ¿sabes? Fue como, esto me hace bien, así que voy a seguir. Eso es. ¡Qué buena! Sí, Se salió ahí la alarma, pero bueno, continuemos. Ok, vale. ¿Todo esto ocurrió a raíz de esa primera y única sesión que tuviste de yoga o fue porque, aunque saliste diciendo
¿qué hago aquí? Eso es. Te generó la curiosidad, quisiste seguir indagando y con base en el proceso fue que fuiste viviendo y evidentemente experimentando la sensación de querer conocer más. Eso es, fue una sensación de bienestar, no fue esa primera sesión de yoga, no tuve un flechazo como quizás muchas personas lo tienen, para mí incluso era frustrante porque veía personas haciendo cosas a las que yo no podía acceder y fue agobiante entender que no tenía que llegar a ningún lugar, ¿no? Pero en ese momento estaba en un estado automático de comparación, bueno, de estar muy en la sombra, muy en porque esta persona puede y yo no. Entonces, no fue algo de ya para allá, fue todo el proceso que estaba fuera, que me sentía tan mal con lo que tenía fuera de mí, que me llevó a ir hacia adentro. Entonces, a veces la vida afuera no se torna difícil o tienes una vida relativamente normal y no es hasta que pasa algo que te detona afuera, un caos que ocurre, que comienzas a mirar hacia adentro. Ojalá podamos mirar hacia adentro antes de llegar a ese punto de caos. Pero ese punto de caos que tú tuviste fue un punto de caos donde es como estoy en lo más profundo del infierno, lo siento como que el mundo se me viene encima, no puedo con él, o fue estabas viviendo una vida pero te sentías inconforme con ella y por tanto llegó la situación. Fue un poco de ambos. Como te digo, fue un punto también donde había una depresión postparto que yo no reconocía, había una separación que no fue nada amistosa, había una relación con bastantes problemas dentro y esa sensación también de no tener tribu, no tener apoyo, no encontrar en dónde refugiarme, me llevó a refugiarme en mí, que es algo que a día de hoy valoro muchísimo. O sea, para mí el proceso de estar solos es una de las aventuras que ojalá todos tengamos la oportunidad de hacerlos sin vernos obligados a estarlo. O sea, que no sea una soledad condicionada. Eso es, que te exigen desde afuera estar solos, sino que ojalá sea decisión propia poder estar contigo y conocerte realmente y saber qué está pasando dentro de ti, porque al final soy muy creyente, esto igual es como muy espiritual básico, pero soy súper creyente de que como es adentro es afuera. ¿Has llegado a Sol de Hoy a conocerte en profundidad? ¿Tú sabes quién es Laila Sol de Hoy o todavía sigues descubriendo facetas tuyas? Vale. Hay algo hermoso en ese proceso que acabo de descubrir ahora que volví de una formación de yoga en Brasil y aprendí que en mí habitan infinitas versiones, o sea, hay infinitas versiones y todas esas versiones son valiosas, son auténticas, son importantes, desde la Laila más organizada y perfeccionista hasta la Laila más relajada y tranquila. Entonces, más allá de sentir que me conozca a mí misma, siento que me acepto en todas mis versiones. Entonces, para mí eso ya es como, ya es suficiente. Qué chulo. ¿Cuánto tiempo tardaste desde ese momento de sentir como que ya tu vida era un caos hasta convertirte ya en profesora de yoga? Igual fueron 6 años después. Vale. 2015, 2020, sí, no, 5 años. 5 años, ok. Eso es. 5 años después pasé por un proceso, pasé por otra migración, me vine a vivir a España después de estar en Panamá, me vine separada y básicamente llevaba, aunque el padre de mi hijo estuviese presente de cierta forma, llevaba una vida de madre soltera y eso me volvió a llevar a un estado de soledad, de comenzar un nuevo país, de no saber qué querer hacer con mi vida, de venir a un lugar donde pierdas tu identidad por completo, donde no tienes ni identidad física porque tienes una tarjeta de residencia con la cual aún sigues sin pertenecer al lugar porque no tienes una nacionalidad en ese momento que llegas, y también de identidad como persona. Era como, vale, ahora ¿quién es Laila? Que es una mamá soltera y viene a un país donde nadie la conoce, ¿no? Entonces, siempre he sido una persona muy positiva. Hoy justo reflexioné sobre eso y dije, amo mi simpleza, o sea, amo la forma tan simple de entender la vida y de sentir que las circunstancias difíciles al final son la experiencia y lo que me ha traído aquí. O sea, para mí, de verdad, no cambiaría nada de lo que he vivido en mi pasado. ¿Cómo llegaste al yoga? O sea, ¿cuánto tiempo tardaste para llegar al yoga? Eso es. Y siento que lo que detonó como ese cambio fue estar en un montón de trabajos donde no me sentía no plena, porque creo que puedes estar haciendo algo que a lo mejor no es tu pasión, pero lo puedes hacer con todo el amor del mundo y descubrir tu pasión fuera de tu trabajo.
pero me sentía muy infeliz, llegué a puntos de crisis de ansiedad, de crisis de pánico y no sabía de dónde venía esto y básicamente era porque no sentía que tuviese un propósito por el cual levantarme día a día. Luego descubrí que el propósito es toda una farsa y básicamente la vida es el propósito, ¿no? Como, eso, hago una pausa aquí rotunda porque me ha dejado así como en shock y es, claro, entendí que el propósito es una farsa. ¿Cómo así? Porque es que yo, vamos a abrirnos, ¿sabes? Estamos hablándolo. Yo siento, hace mucho tiempo, de hecho, hace unos cuantos años, siento esa crisis de ansiedad, esa crisis depresiva, esa crisis de no sé a qué vine. Siento que ahora mismo estoy empezando o estoy llegando como a un punto de estabilidad, pero claro, yo vivo buscando un propósito. Claro. Entonces, ¿cómo acabas de decir que eso es una farsa? Claro. Bueno, yo siento que el propósito, al igual que el equilibrio, es algo que no es real para el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque más que un equilibrio es llegar a un punto de armonía, ¿no? De sentir que todas mis partes bailan en armonía. Y con el tema del propósito pasa que estamos todo el día en la rueda del hámster, ¿no? De sentir que hay que encontrar algo para poder darle sentido a la vida. Uh-huh. Y ese algo probablemente lo tengas ya dentro de ti y no tiene que ser una profesión, no tiene que ser algo como súper pomposo o algo mega significativo. Es algo que probablemente sea valioso para ti. Es decir, yo me levanto todos los días o hay algo que me motiva a levantarme todos los días y ese algo puede ser ver el sol, llevar a mi hijo al colegio. Tú te levantas todos los días y quizás dices, amo un montón a mi familia, la vida que tengo igual no es la que mi mente se imagina, pero ya hay un propósito detrás, ¿no? Uh-huh. Por el que levantarte y el por qué seguir. Entonces, para mí realmente un propósito fijo, lo primero, no creo que exista. Tú puedes tener dones y talentos que te hacen más feliz y explotarlos, pero tú vas mutando dentro de tu vida durante esos dones y esos talentos. Seguro que lo mismo que te apasionaba a los 15 años ha cambiado a lo que te apasiona hoy en día. Entonces tú podías pensar que tu propósito, y estaba cegada que tu propósito a los 15 años era ser doctora, uh-huh. Y a día de hoy encuentras que hay otra cosa en tu vida que te hace feliz. Y si te encasillas en un solo lugar, te pierdes la mayor parte de la vida, que es experimentar todo sin buscar un porqué. Pienso que es una farsa, pero pienso que es necesario tener la curiosidad de encontrar algo porque eso es lo que te va a mover a explorar, o sea, a seguir buscando dónde te sientes bien. Pero no creo que tengas un propósito mágico, sencillamente ser tú y entregar tu versión más auténtica, que son todas esas que forman a Vero, es lo que tú viniste, o sea, es tu propósito, es lo que tú viniste a dar. Pero yo creo que has dado en el punto clave ahora mismo y es como todo es posible. Sin embargo, la curiosidad de querer saber qué es lo que te hace feliz, lo que te mueve, lo que te llama, yo creo que esa es la parte como más importante, ¿sabes? Porque sí que es cierto que yo en el proceso que he estado viviendo he hecho un montón de cosas y la gente podría llegar y decir como, Verónica, tú vivir esto como que no creo, o sea, tenemos todos claro lo que tú eres, lo que tú viniste a hacer. Sin embargo, pues llega la duda existencial, ¿sabes? Y esto es muy gracioso porque dentro de mi análisis personal, yo me he dado cuenta que llega en cualquier momento de tu vida, pero todos vivimos el mismo proceso, ¿sabes? Unos a los 17 cuando no saben qué estudiar, hacia dónde ir, por dónde moverse, otros a los 27, ¿sabes? Otros a los 47, pero digamos que todos al final vivimos como ese punto de preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que verdaderamente me hace feliz? ¿O esto fue a lo que yo vine? ¿O esto ya no me apasiona tanto? Entonces me parece un punto súper chévere y válido porque es como explórate, pero no tengas el condicionante de tengo que encontrar algo. De tengo que llegar a algo, sí, tal cual. Y creo que es súper, o sea, como muy valioso eso que dices de cada uno lo vive en su tiempo y en su forma. Estamos en constante crisis todo el tiempo porque resulta que cuando llega la incomodidad y llega la crisis es el momento en donde tú te expandes, en donde tú creces. No hay ningún crecimiento que no sea incómodo. O sea, es como, por ejemplo, un cangrejo ermitaño tiene que cambiar de caparazón y tiene que pasar un proceso en el cual va a estar desnudo buscando su nueva casa porque la que tiene ya le quedó pequeña. Claro. Entonces ya yo no entro en este lugar, tengo que buscar otro espacio y para eso tengo que correr un riesgo y ese riesgo es que quizás salgo de mi caparazón y viene un animal más grande y me come o viene una tormenta y me lleva lejos y me daña. Y ese riesgo lo corre el cangrejo para poder encontrar un espacio donde pueda
estar expandido en donde está Él. Entonces, crisis vamos a tener toda la vida porque es lo que nos hace... Perdón, si alguien quería otra... si alguien quería... Pero en lo personal, yo creo que todos estamos en constante crisis. Estamos siempre en muerte y renacimiento, muerte y renacimiento. Y todo implica los procesos más importantes de tu vida probablemente han sido los más incómodos. Entonces, hacer un poquito las paces con eso. Y hay algo que habla sobre la búsqueda y el propósito que a mí me resuena mucho. Yo viví muchos años creyendo que era una persona inconstante, que era una persona sin voluntad, que era una persona que no tenía las metas claras, hasta que un día conversando cómo me sentía con una amiga, importantísimo la corregulación, poder sacarlo, poder compartirte desde la vulnerabilidad. Esta amiga me dijo, Laila, pero tú no eres inconstante, tú eres disciplinada, lo que estás es explorando la vida, estás viendo qué te gusta y qué no te gusta. Si empiezas algo y lo dejas a la mitad porque ya no te sientes ahí y ya va más allá del compromiso que tú tengas con eso, es porque eso no era tu lugar. Sigue explorando. Y pasé muchos años, vendí muchas cosas, emprendí en un montón de cosas diferentes, desde macramé, tartas, artesanía, o sea, todo lo que no estaba escrito, diseño gráfico. Pasé por muchos lugares para poder encontrar lo que a mí hoy, en este presente, me llena, que no quiere decir que sea lo que me va a llenar mañana. Sí, claro, Entonces, puede ser transitorio. Eso, totalmente. Permítete explorar sin juicio y que si tu mente consciente necesita ponerle una etiqueta y decir que estás buscando tu propósito, fenomenal, pero no te cases con esa etiqueta en el proceso. Vale, estoy buscando el propósito, pero mientras lo busco, me divierto. Sí, que la transformación es válida durante ese proceso. Eso es. Bueno, hemos comentado que tardaste 5 años desde el momento en que conoces el yoga hasta convertirte en maestra. Entiendo también que en ese proceso fue que te convertiste en maestra de pilates. Sí. Bien, todo iba como en conjunto y en relación. Pero ahora yo quiero preguntarte, ese impacto espiritual en tu vida, el momento en el que tú te sentiste plena, ¿cómo llegó? ¿Sentiste el cambio o simplemente un día reflexionaste y dijiste, creo que ya, por fin di como con esa estabilidad o el equilibrio que estaba buscando, partiendo de la base de lo que hemos dicho antes, ¿no? Claro. La vida es un constante reinventarse, entonces es vivir crisis constantemente. Claro. Para mí fue un proceso progresivo, no fue como que de repente un día me desperté y ya todo había cambiado. Y en lo personal, yo no siento que ni el yoga ni la meditación me hayan cambiado la vida, sino lo que realmente cambió mi vida fue el compromiso conmigo misma. Entonces, comprometerme conmigo y poder acceder a estas herramientas que me ayudaban en ese compromiso fue lo que me llevó a sentir realmente un cambio. No tuve un clic en específico, pero sí recuerdo un momento en el que iba caminando por la playa, llevaba un periodo ya de bastante tiempo sola y para mí caminar es terapéutico. Iba andando y de repente me vino a la mente un pensamiento que era como que bien me siento estando conmigo, que como, o sea, me caigo bien, me encanta estar conmigo, siento que no necesito nada más, que no quiere decir que realmente no necesitemos nada más, porque soy fiel creyente de la corregulación y de los vínculos. Pero en ese momento que sentí que estaba cómoda conmigo misma, fue un momento de plenitud muy grande, que tuvo un periodo de tiempo también, hasta que volvió una próxima crisis, pero aquí ¿cuál era la diferencia? Que ya yo conocía partes de mí que antes ignoraba, porque como adultos nos cuesta mucho realmente aceptar nuestras sombras, aceptar aquellas partes que donde no queremos mirar. Yo le llamo, esto me lo enseñó un profe de yoga y le llamo el tercer cajón, y es como ese cajón donde está todo desordenado y tú vas guardando y guardando cosas y no lo quieres abrir, pero llega un punto en el que empieza a ya no entrar nada ahí y tienes que ir sacando una cosa a la vez para poder ir trabajándola. Entonces, poder tener todas estas herramientas me permitió a mí enfrentar estas crisis que han venido pasando durante lo largo de estos años de una forma diferente, de una forma más consciente y desde ese lugar de, vale, ¿qué necesito? O sea, desde poder hablar conmigo misma sin... Sí, o de poner límites, si te hacía falta poner un límite, como empezar ya, tengo herramientas, ahora puedo trabajarlas de otra manera. Pero creo que ha sido un proceso progresivo y que cada día es diferente.
Y también lamento seguir quitando estereotipos, pero no va a llegar un día en el que estés en una línea. Vas a estar todo el rato en ese sube y baja. Lo único que va a cambiar es la manera en la que tú respondes a esas bajadas y a esas subidas. Totalmente de acuerdo contigo. Además porque en mi caso, por ejemplo, yo también he llegado a un punto en el que tuve que aprender. Claro. Yo creo que casi siempre llega en el acompañado del tener que. Y es muy gracioso porque yo recuerdo que había emigrado, vine a España. Sí. Y en el proceso de emigrar yo soy conocida de muchos y amiga de pocos. Y esto es demasiado chistoso porque la gente diría, Verónica, con lo social que es, pues tendrá amigos por montones. Lo he y pensado. sí, pues sí que tengo muchos amigos, pero en su mayoría no están aquí. O sea, la mayoría están en otras ciudades, en otros países. Mis amigos, los cercanos, a los que les puedo contar toda mi vida sin ningún recelo de sentirme juzgada o por el contrario lo van a ir a contar. Okay. ¿Sabes? Conocida de muchos, evidentemente, pero llegó un momento en mi vida en el que analicé mi entorno y dije yo, Jope, no tengo con quién salir si quiero ir a caminar en silencio. ¿Sabes? Tuve una amiga que era con la que yo quedaba y ella me decía, quiero salir a caminar y no vamos a hablar. Qué hermoso. Era espectacular porque era una amistad que yo decía, macho, esto no se consigue en todos lados, ¿sabes? O sea, decirle quiero salir a caminar y no quiero hablar era más que suficiente. Y cada una se llevaba sus auriculares y cada una escuchaba su música, pero teníamos a la otra al lado, ¿sabes? Entonces era muy gracioso. Por cosas de la vida no pudimos volver a estar juntas o no volvimos a estar juntas. Y entonces cuando reflexioné dije yo, no tengo con quién salir. Y me tocó aprender a cenar sola, me tocó aprender a darme un paseo sola, me tocó aprender a ir al cine sola, tuve que aprender un montón de cosas porque aunque mi mamá estaba, y mi mamá es mi mejor amiga, yo tenía muy claro que yo no podía depender de una persona para hacer las cosas. Entonces ahí fue cuando empecé a vivir el proceso de trabajar conmigo misma, de estar conmigo misma y aprender a disfrutar de esos espacios. Entonces, aunque no fue de la misma manera en la que te tocó a ti, no fue tan traumático, porque bien dijimos detrás de cámara, mi vida ha sido mucho más que lo que estoy contando, a todos nos llega el momento, de una manera más difícil, de una manera más sencilla, pero al final se equilibra y todos vivimos el mismo proceso. Se refleja de una manera u otra. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Vamos a hablar un poco ahora sobre el mundo actual. Un mundo bastante materialista, un mundo rodeado de perfección, de todo tiene que estar en su lugar, donde la equivocación igual no tiene espacio, pero en especial un mundo donde no tenemos ningún problema en pagar 1.000 euros por un teléfono, pero sí le vemos un problema al momento de hacer la cesta de la compra y en cuestionarnos si compro la leche que mejor me hace bien en vez de la leche más económica o el gel de ducha que mejor le da a mi piel los nutrientes que necesita versus un gel de ducha que no tiene coste alguno y es simplemente glicerina con 2 chorradas, o el mirar la etiqueta de un empaque de alimentos y decir, jope, tiene un montón de químicos que realmente no aportan nada a mi cuerpo y a mi nutrición, versus comerte una comida realmente saludable. Entonces, esto lo quiero analizar contigo porque aunque tú haces parte de la línea un poco más espiritual, eres una persona vegetariana. Entonces, yo quiero que me cuentes ¿por qué crees que los seres humanos le damos tanta importancia a todo este mundo material, el teléfono de moda, la última marca en bolsos, en zapatos, el tener las uñas perfectas antes que decir voy a comer bien o me voy a cuestionar a mí mismo porque acciono de determinadas maneras, ¿sabes? No tener la curiosidad de querer saber por ti mismo. Bueno, yo creo que hay muchos factores que influyen a eso y el primero es que crecimos en un mundo donde tenemos directrices todo el tiempo, ¿no? No hay casi cuestionamiento. Tú naces, tus padres te guían, vas al colegio, te guían los profesores, vas al trabajo, te guía tu jefe. Entonces, cuando te toca hacerte cargo de ti mismo, no sabes cómo hacerlo, qué es lo que mejor te conviene, porque toda la vida te han dicho qué es lo que te conviene, qué carrera es mejor estudiar, qué es mejor comer, dependiendo de la moda, de la fecha. Entonces, realmente creo que va muy hilado a lo que hablábamos antes de tener esos espacios para conocernos a nosotros. Porque si tú no te conoces a ti, si tú no te permites preguntarte qué necesitas realmente, y eso aparece desde la escucha radical y honesta, desde el cero juicio, no vas a saber qué te va a generar bienestar. Y además, esa misma educación, que es, te digo, lo que tienes que hacer, nos ha llevado también a exteriorizarlo todo, ¿no? Entonces,
¿Desde dónde me criaron a mí? Desde un lugar de cómo se veía todo afuera, cómo se ve todo hacia afuera. Entonces, cuando vamos todo hacia afuera, realmente la base, la raíz, que es cómo estoy yo por dentro, cómo me nutro, y no solamente a nivel espiritual, a nivel físico, o sea, el vehículo que tenemos, para mí es una de las cosas más valiosas que hay porque es lo que te permite experimentar esta vida. Claro. Nos lleva a nosotros directamente a decir, bueno, si lo que me enseñaron a mí es cómo se veía afuera, pues igual me gasto 1.000 euros en un móvil porque esto me va a dar la aprobación de otro y qué estoy buscando yo como ser humano y mi supervivencia, porque nuestro cuerpo evoluciona, nuestra percepción, pero nuestra mente y nuestro sistema primitivo se encuentra igual. Mi cuerpo y mi mente están como en un estado de no quiero quedarme solo, ¿qué necesito para la aprobación? Porque si me quedo solo me muero, ¿no? Entonces, ir poco a poco entrenando al cuerpo de no te vas a morir si te quedas solo, nos ayuda también a dejar de buscar la aprobación afuera. Y ese no cuidarme, no aprender a cuidarme a mí misma y valorar por encima otras cosas que no nutren mi bienestar, a las que realmente sí, para mí viene de la desconexión conmigo y de la necesidad de aprobación del exterior. Para mí esas dos cosas están completamente conectadas. Bien, ahora comenté que tú eres vegetariana, Okay. entonces dentro de la pregunta venía hilado también el entender o nosotros conocer de ti que llegó la necesidad de mejorar tu autoestima o regular tu yo interior, pero luego venía acompañado del exterior y el exterior es mantener tu cuerpo saludable, es comer de una forma distinta. El ser vegetariana venía en compañía del yoga, del pilates, llegó después. ¿Por qué llegó? Bueno, no llegó con ninguno de los dos, no llegó ni con el yoga ni con el pilates, fue algo que pasó antes. Y a priori llegó por una emocionalidad, o sea, yo conecté con la emoción de la tristeza muchísimo y con la pena de todo el sufrimiento que había detrás de la industria animal. Y eso me llevó a sentirme mal en mi cuerpo, o sea, aquí yo no tenía noción de espiritualidad, de escucha interna, de nada, sencillamente fue instintivo, yo sentía que eso me hacía daño y decidí dejar de comer productos animales. Estuve gran parte de mi vida como vegana y luego me permití ser vegetariana, esto es algo bastante reciente, y volvemos a lo mismo, ¿no? A la parte de bienestar y lo que instintivamente para mí era bueno o era sano. Y hace poco decidí incorporar una dieta vegetariana, que es una dieta donde no comes la carne animal como sí, pero sí comes derivados animales, porque entré en una guerra interna conmigo misma donde sentía que realmente me apetecía comer esto desde un lugar de amor, de responsabilidad, de gratitud, pero me costaba mucho porque volvemos otra vez a lo externo. Tenía muchísimo miedo a ser juzgada y que me juzgaran por un discurso que hice hace muchísimos años y de repente cambié ese discurso. Entonces ya mi palabra no tenía valor según mi ego y según mi pensamiento. Y para mí eso fue un proceso de transformación, de entender que lo que para mí priorizaba realmente era mi bienestar. Entonces la prioridad aquí era permitirme explorar y comer lo que a mí me apetecía en ese momento, porque yo sabía que mi verdad era el lugar desde donde lo estaba haciendo. Y eso para mí sigue conectado con lo de qué me hace bien, qué me hace mal, lo que tú me decías fuera de cámara, ¿no? Como todos tenemos una conciencia que nos indica qué me genera bienestar y qué me genera malestar. Hay cosas que son más físicas y más directas, pero también ser conscientes del bienestar a corto plazo y el bienestar a largo plazo, porque quizás tú dices, bueno, me genera mucho más bienestar llevar una alimentación más saludable, una vida más activa físicamente, pero voy a comerme este donut porque me genera un bienestar momentáneo. Un placer momentáneo. Eso es. Sí. Y estamos acostumbrados a llevar una vida que todo es rápido. De microplaceres. De microplaceres y de todo lo tengo ya. O sea, nos cuesta un montón trabajar la paciencia y resultados a largo plazo. Entonces, volvemos otra vez al tema principal. Realmente, si yo sé que me genera bienestar a mí, probablemente sepa a qué darle prioridad.
Y no va de lo que me digan desde afuera, no va de lo que, bueno, Vero me dijo que tenía que comer más sano porque esto me iba a hacer mejor, o tengo que invertir más en mi salud porque esto me va a dar una mayor calidad de vida. Eso te lo pueden decir, pero hasta que tú no lo experimentas y hasta que tú no sabes realmente lo que te hace bien y qué cambio quieres hacer, Claro. va a ser muy complicado que lo hagas. Y creo que es súper triste que tengamos que llegar a puntos extremos para lograr un cambio, llegar a tener un cáncer de pulmón para dejar de fumar, llegar a un estado de obesidad que nos enferme para quizás movernos un poquito más. Entonces, ir encontrando cada uno el bienestar propio. Y mira que es súper gracioso porque ahorita que mencionas esto es siempre o vemos personas justificándose, que esto no con el fin de, poder, de cuestionarlas a ellas ni mucho menos, pero sí personas justificándose constantemente en decir, no, es que yo me siento bien, qué sé yo, fumando, o yo me siento bien, es como metiéndote la idea en la cabeza y creer que realmente te hace feliz, cuando en realidad seguramente puede ser el desvío hacia algo que estás viviendo internamente y no quieres abrir ese tercer cajón. Que ojo, aquí mencionamos que todos vivimos un proceso propio y uno no siempre tiene que abrir el tercer cajón. De hecho, quiero conectar esto que estamos hablando porque quiero que mencionemos también el cómo integrar el autocuidado, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual, y estamos en una ola y en una tendencia en el que descubrirnos espiritualmente es súper importante. Entonces hay miles de terapias, 1000 opciones para descubrirte en tu mundo interior, pero esto no es la clave para llegar a encontrarte como persona. Entonces, aquí me encantaría que mencionaras lo que hablamos fuera de cámara, que es, ¿depende realmente de hacer toda esta terapia o qué es lo que hay detrás? Bueno, para como concluir el tema anterior, te digo que hay algo químico, hay algo en el cuerpo y en la sabiduría de nuestro cuerpo que va a buscar aquello que nos genere placer. Hay algo también que es la regulación de nosotros mismos, que a nuestro cuerpo y a nuestra mente le da igual si lo que estás transitando te hace bien o te hace mal, sino que directamente va a buscar el equilibrio, ¿no? Esa armonía. Entonces, si algo te hace mal y estás nutriendo eso que no te genera bienestar, pues tu cuerpo va a seguir nutriendo eso porque ya es un lugar que conoce y un lugar que le va a generar placer. Estamos hablando del autocuidado, de cómo integrarlo. Sí, bueno, claro que al final el cuerpo y el cerebro busca tener como ese equilibrio y queda igual a veces si es algo que te genera bienestar o no, pero tu sabiduría interna va a buscar la forma de que tú estés en un lugar de equilibrio. O sea, si estás triste, va a buscar cosas que te hagan estar más triste. Entonces ahí entra el esfuerzo de tu poder salir de ese bucle y poder hablarle tú a tu cuerpo, sabiendo que más que el control, tienes la responsabilidad de hacerte cargo. Y con respecto a las terapias, vamos de nuevo, o sea, si no tienes todavía claro qué es lo que te genera bienestar, tienes que comenzar esa exploración. Pero en ese mismo patrón de consumismo entramos en la espiritualidad. Yo he pasado muchos años invirtiendo un montón de dinero en infinitas terapias buscando una respuesta mágica, buscando bienestar, cuando realmente el bienestar es ese compromiso que yo tengo conmigo misma. Hay herramientas y terapias que sí me van a ayudar, pero probablemente no me van a dar una respuesta mágica ni me van a dar una sensación de que ya algo está resuelto directamente. Entonces, claro, cambiamos una cosa por otra. Entonces ya yo no gasto dinero comprándome ropa porque lo veo superficial, pero voy y me voy a gastar un montón de dinero haciendo un montón de terapias porque nuevamente no quiero hacerme cargo de mí misma. Entonces, creo que otra vez, estoy desconectada de adentro y busco por el mismo patrón que ya venía recorriendo desde afuera. Con otro concepto. Para mí es la persona que deja de fumar y se hace adicta a los zumos verdes. Y es como, ok, algo es un poquito más saludable, pero sigues teniendo un vicio y sigues dependiendo de algo. Correcto. ¿Sabes? Sigues dando la responsabilidad que deberías de tener contigo a algo externo a ti. Si no tengo el cigarro, no me siento bien. Si no tengo el zumo verde, oh Dios, no voy a poder vivir hoy. Entonces, hacernos responsables de nosotros mismos es complicado, pero es necesario. Y esa responsabilidad es lo que nos va a traer realmente poder brindarnos aquello que nos da bienestar y poder ponerme un límite a mí misma. Se habla mucho sobre los límites externos. A mí me parecen maravillosos. Todos ponemos límites externos. Los más duros son los personales. Y son los primeros que tienes que poner. Sí, son súper difíciles de ejecutar. Cuando tú no te pones un límite a ti,
no esperes que alguien respete tus límites fuera. Y fíjate que el ponerse límites, que esto es un tema que he trabajado muchísimo, no solamente con psicoterapia, claro, sino también con cualquier otro tipo de terapias, porque en efecto, igual yo no he sido consumista materialmente hablando, pero sí he sido consumista de las 1000 terapias, buscando la solución mágica. Que no con esto desmerito que las terapias sean buenas, en efecto claro, son súper buenas, pero es una herramienta para que tú apliques en el tiempo y te permita justamente llegar a este punto que es, por ejemplo, saber ponerte límites. Claro. Entonces, es muy gracioso porque hace poquito, hace igual menos de un mes, me di cuenta que es real esta frase de si tú cambias, todo cambia. Tal cual. Pero eso no quiere hacer referencia a que porque tú te pusiste el límite personal, todo mágicamente cambió, sino que la perspectiva propia cambió y por ende el funcionamiento de tu entorno cambia, claro, ¿sabes? Sin embargo, yo, por ejemplo, llevaba 2 años de psicoterapia en un tema puntual trabajando y entonces mi psicoterapeuta me decía siempre, Vero, está en ti, claro, ¿sabes? Son tus límites, ¿sabes? Lo que no vas a permitir, pero no es lo que lo que no vas a permitir al otro, porque a veces incluso el otro no ha pasado ese límite, sino que eres tú que dejas de hacer por ti, que te desplayas donde no te corresponde, que dejas de lado tus cosas, que procrastinas, y entonces aprende tú misma a ponerte el límite para ti y decir, hasta aquí puedo hacer, porque por ejemplo, en mi caso, me daba satisfacción personal igual dar a otros, pero siempre estaba la Vero interna diciendo, no estás cómoda haciendo esto. Hace rato tenías que haber dejado de hacerlo. ¿Por qué te quedas donde no quieres estar? ¿Sabes? Y ese era el autolímite. Y este es autolímite, ¿sabes? No estás del todo cómoda, tu yo interior lo está diciendo, lo está manifestando, pero aún así decides quedarte. Claro. ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces como sal de allí. Entonces Verónica salió. Por fin salió. Y no rompí relaciones y no, nada. Claro. ¿Sabes? Todo siguió siendo exactamente igual. Claro. Sin embargo, dije yo, venga, ya está, o sea, suficiente. Vamos a priorizarnos, vamos a poner ese autolímite. Y en efecto, todo ha venido de una forma increíble, tan increíble que mi entorno ha dicho como, Vero, estás brillando más. Y yo era como que, ¿estoy brillando? Sí, debe ser porque hice tal cosa. Sí, debe ser por el valor gracioso que te estás dando. Y creo que esto es un tema para, o sea, también alargarnos un montón, porque es lo que dices, me puse este autolímite, apareció esa voz en mi cabeza, pero claro, volvemos otra vez al inicio de todo. Si no me doy el espacio para escuchar esa voz, no voy a poder avanzar en ese lugar. Y eso mismo también se ve reflejado en el bienestar y en lo que a ti te genera una vida más saludable en todos los sentidos, porque es un tema holístico, o sea, soy saludable a nivel cuerpo, mente y espíritu, y todo eso lleva trabajo, y es algo en lo que quizás nos da un poquito más de pereza entrar en hacernos cargo de nosotros mismos, y tal cual poner un límite afuera va a hacer que tu vida cambie, y puede cambiar externamente también, porque si ponemos un ejemplo X, tú decidiste mañana ir a manejar bicicleta a las 7 de la mañana porque eso a ti te hace feliz, te nutres y es bienestar, ¿no? Okay. Pero resulta que hoy te invitaron a una fiesta y tu necesidad de aprobación se siente tan encerrada que dices, Dios, necesito ir a esa fiesta porque si no, no me van a querer, no me van a invitar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar ahí? Que te vas a faltar a ti misma. Correcto. Entonces, te traicionas a ti misma y todo, mira, todo es una cadenita. No me escuché, me traicioné por complacer a los demás. Mi autoestima comienza a bajar porque no hay mayor cosa que eleve la autoestima que el cumplirte a ti. O sea, el momento en el que tú te cumples a ti, tu autoestima y tu confianza comienza a crecer. Correcto. Porque tu yo interior dice, puedo confiar en esta persona, puedo confiar en mí misma. Entonces, el bienestar y el preferir pagar 1.000 euros por un móvil a pagar 60 euros por un masaje, por ejemplo, que se ve como un lujo y es una cosa increíblemente necesaria y otra vez... Y súper económica al lado de los 1.000 euros. Sí, claro, eso es. Te vas a limitar porque dices, bueno, no... claro, pero lo que voy a mostrar afuera, sí necesito invertir en eso. Y creo que también hay algo que viene otra vez desde ese autoconocimiento de, ok, ¿qué me genera bienestar a mí? ¿Necesito dinero para generar ese bienestar o necesito solamente poner límites? Claro. Bienestar básico, la nutrición.
física, por ejemplo, porque te nutres de todo, de lo que te toca, de lo que escuchas, de lo que ves, todo te está nutriendo. Entonces tú eliges qué nutrirte. Pero como hablábamos de la comida y que igual prefieres gastar menos dinero que en la compra, que en la ropa, que en un móvil, etcétera, es porque tu atención está hacia afuera y porque no nos han enseñado realmente la importancia que tiene el cuidarnos a nosotros primero para poder dar desde esa nutrición a los demás. ¿A mí de qué me sirve ser una mamá increíble que todo su tiempo se lo dedica a su hijo, que todo el mundo me dice en la calle que mamá más maravillosa, no se compra nada para ella, todo se lo compra a su hijo, no, si tiene que quitarse la comida de la boca, se la da a su hijo, etcétera? A mí no me sirve de nada, porque resulta que si yo quiero que mi hijo esté bien, no va a valer de nada que yo le dedique todo mi tiempo a mi hijo, tengo que estar bien yo. Sí. Y soy de las que cree que el sistema de las máscaras de avión es maravilloso, póntela tú primero y luego se la pones a tu acompañante. Correcto. Cuando estás en un momento de crisis y cuando quieres encontrar bienestar para los demás, primero vete a ti y ve si tienes ese bienestar para darlo, porque si no, no tienes nada que entregar, o sea, estás entregando desde un lugar vacío. Qué chulo. Eso es. Laila, ¿cómo podríamos integrar el autocuidado no solo en la parte espiritual, sino física, nutrición, lo que decías, ¿no? Cuerpo, corazón y mente. Bueno, espíritu. Sí, Por está ahí. perfecto. O ser, o lo que Eso. quieras llamarle. ¿Cómo podríamos empezar a autocuidarnos, a darnos Bueno. los espacios para cuestionarnos a nosotros mismos sin la necesidad de tener que abrir el tercer cajón todavía? Porque yo sé que hay muchas personas... yo planteo la parte espiritual como la curiosidad. Perfecto. ¿Sabes? Yo siempre le he planteado como, no, es que esto es curiosidad. Yo quiero saber yo por qué me comporto de esta manera, yo quiero saber por qué tengo este patrón, yo quiero saber... En mi caso se ha despertado como curiosidad, pero sé que en muchos casos, pues no es una curiosidad, es un directamente no quiero saber de esto. Entonces, ¿de qué manera una persona pudiese en el área espiritual y en el área física, nutricional y demás, comenzar a autocuidarse sin llegar a tener que abrir todavía ese cajón, ese tercer cajón para que no le chuse ni le pinche tanto en la heridita? Ya, sí, no siempre estamos preparados y no siempre es necesario abrir el tercer cajón. Yo soy bien partícipe de eso. Creo que sonaré a radio repetida, pero siento que el darte los espacios para conocerte a ti, lo que necesitas, es súper importante. Esto también yo siento que es un privilegio, no todas las personas tienen la posibilidad de darse esos espacios. Si tú estás en modo supervivencia, que necesito trabajar, necesito cuidar de mis hijos, necesito esto, lo otro, y no tienes el espacio para parar según tu circunstancia de vida, no te vas a cuestionar nada porque no tienes tiempo ni espacio emocional para cuestionarte nada. Claro. Entonces, ojalá tengas el privilegio de poder parar y poder cuestionarlo. Vuelvo y repito, es un privilegio. Y si hay una persona que en efecto está en modo supervivencia, que no tiene el espacio para... ¿Qué crees que pudiese hacer para llegar y como que, un momento, 5 minutos de calma absoluta y cuestiónate algo? Ok. En ese caso, yo siento que es súper valioso buscar evidencia contraria a lo que tú estás viviendo. Por ejemplo, si tú estás en una circunstancia de modo supervivencia, busca evidencia contraria de una persona que quizás esté en otro lugar, ¿no? Y si quieres, o sea, que esté en un espacio como más tranquilo, que tenga algo que ver con tu vida, por ejemplo, si eres una mamá soltera y estás trabajando y dándolo todo, buscar otra referencia a una mamá que quizás haya transitado algo similar y puedas como, bueno, hay otras formas de vivir, porque a veces estamos en nuestra vida y como los caballos viendo hacia un solo sitio, ¿no? Entonces, ver si hay otra oportunidad de cómo gestionarlo. Pero antes de esto, para algo más práctico, yo creo que uno, intenta incorporar conceptos a tu vida que te vayan llevando a abrir esa curiosidad para ir encontrando esos espacios de bienestar. Y dos, para mí, algo muy práctico en la vida para parar y a lo mejor no cuestionarte, pero regalarte un poquito de calma al sistema nervioso, es la coherencia cardíaca, que no sé si igual lo conoces. No. La coherencia cardíaca fue un estudio que se hizo para demostrar que el corazón y el cerebro están súper conectados y que el corazón no solamente es un órgano que bombea sangre, sino que emite un montón de información al sistema nervioso, que es lo que nos pone en estado de supervivencia. Entonces, la coherencia cardíaca se descubrió porque se notó que cuando tú estás feliz y estás como en un momento que te sientes seguro, te sientes tranquila, tu corazón y tu respiración
van al mismo ritmo. O sea, tienes el mismo ritmo en tu corazón y en tu respiración. En cambio, cuando tú estás en un momento de ansiedad, de crisis, en un estado de supervivencia o preocupación, tu corazón y tu respiración se desregulan, ¿no? Entonces, quizás tienes una respiración más corta, más superficial. Y a mí esto es algo que me encantó y me cambió la vida porque dije, hay algo que está en mi control para esos momentos de crisis o de estrés o de ansiedad. Y ese es un ejercicio que me parece súper valioso. Yo siempre digo que te pongas los dedos en el cuello buscando el pulso de tu corazón y comienzas a inhalar y a exhalar rápido y sientes el pulso. Se acelera. Sí. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhala en 1, 2, 3, 4. ¡Ostras! 5. Entonces, claro, es... Flipante, sí, sí. Es algo, primero, tangible, porque tú Sí. dices, bueno, me hablas de espiritualidad y de calma y de tal, y me vas a decir, pues bueno, como me pasó a mí en mi primera clase de yoga, yo no, o sea, no entiendo nada de lo que me estás diciendo, me estás hablando en chino. En cambio, cuando yo te doy algo ya, que tú sabes, que eres consciente y que puedes controlar, tu cerebro dice, uy, esto es real porque lo estoy experimentando en mi cuerpo. Entonces, para mí, esa es una de las primeras herramientas que te pueden llevar a dar ese freno para darte cuenta en el lugar en el que estás, para volver como, por ejemplo, a tu centro. Eso es. Y ya eso te va a dar, aunque sea unos segundos, de que tu sistema nervioso esté en calma. Se regule, y quizás aparecen otros cuestionamientos en tu mente, das espacio para eso. Entonces, ese para mí sería un ejercicio, sí, como una práctica como más directa para entrar un poquito más en ese proceso de bienestar y calma. Y luego hay otras miles de herramientas que puedes ir utilizando e incorporando en tu vida, pero para mí lo principal es cuando te das cuenta, porque cuando tú estás en un estado de supervivencia no te das cuenta. Cuando ya de repente hiciste como una especie de clic y es, no estoy bien, no quiero seguir viviendo esta vida que me genera malestar, vale, me di cuenta. ¿Qué puedo hacer? Entonces es ir poco a poco experimentando y buscando qué es aquello que te genera bienestar a ti. Quizás experimentas ponerte un límite y decir, bueno, hoy no me voy a quedar en el sofá, que es lo que me da a mí el bienestar, el placer inmediato, sino que voy a obligarme a salir a caminar. Y pruebas a ver si salir a caminar para ti es terapéutico, te ayuda a bajar los niveles de estrés, te ayuda a soltar tensión. Bueno, no, vi que caminar no me funciona. Bueno, me vuelvo a poner otro límite a mí. Todo esto va de límites porque a veces no necesitamos ni el dinero y el tiempo. Estoy segura que todos tenemos esos 5 segundos que has tenido tú para ponerte la mano en tus pulsaciones y poder darte ese segundito de espacio y de calma. Entonces, para mí... es casi que un polo a tierra. Sí. Yo lo sentí así, es como regresa. Eso es. Aterriza. Sí. Espectacular. Y eso, como herramientas prácticas, la coherencia cardíaca, el contacto con la naturaleza, y con la naturaleza eres tú misma la naturaleza. Entonces, si vives en una ciudad muy grande donde no tienes acceso a la naturaleza en sí, como el mar, como el bosque, búscate una plantita, siéntate, dúchate, tócate tu piel. O sea, tú ya eres naturaleza en sí y eso te trae un montón a tierra. Para mí no hay mejor forma de bajar y estar presente que a través del cuerpo. Tu mente puede estar en el pasado, en el futuro, navegando por Plutón, donde quiera, pero tu cuerpo no puede estar en otro lugar, tu cuerpo está aquí. Entonces busca esas formas de conexión con el cuerpo a través quizás del movimiento, el baile, que te traigan a ti misma, y eso es bienestar para mí emocional y físico. Sí, es una herramienta súper sencilla de poderte ir explorando, identificar qué te gusta, qué no te gusta, cómo, si cuestionarte, no cuestionarte y demás. asequible para todas las personas. O sea, todos tenemos la disposición de, por suerte, de sentirnos. Todos tenemos la disposición de bailar. O sea, bueno, igual disposición no era la palabra, pero la oportunidad de bailar, de sentirnos. Voy a hacer una acotación, te voy a hacer quedar mal un segundito. No, porque es que no, a mí me gusta que la gente sepa que somos reales, ¿sabes? Sí. Y a veces se piensan que porque tú eres maestra de yoga o eres maestra de pilates, pues en efecto eres una persona súper espiritual y todo va en calma y todo está en equilibrio. Pero, por ejemplo, hoy era una entrevista súper improvisada. O sea, nos vimos en la mañana, hablamos, me felicitaste por el podcast y te dije, ven que te quiero entrevistar. O sea, fue así como tin tan.
y llegaste aquí al Claro. espacio de grabación, que por cierto lo voy a mencionar y voy a dar un agradecimiento súper grande a Espacio en Blanco, que es un espacio dedicado a eventos, especialmente exposiciones de arte, actividades sociales, privadas, corporativas y demás, donde pues pueden alquilarlo por horas, por días, como les haga falta, y poder llevar a cabo estos eventos. También un agradecimiento especial a la producción de Kino Films y a Jacobo, que nos está acompañando en la tarde de hoy. Pero regresando con Laila, mencionas, cuando llegaste, pues estabas así como muy nerviosa y era en plan como, no, yo soy muy psicorrígida, yo tendría que tener un guión súper preparado, mi guión es un papel escrito a mano, yo soy mucho más de fluir, sin embargo, ella estaba totalmente pendiente como de, Jacobo, ¿salgo bien? No se me ve no sé qué, no se me ve no sé, Jacobo, no me vas a sacar mal, Vera, no me vas a preguntar cosas que yo me siento cómoda, ¿sabes? O sea, al final tienes una necesidad de control que la gente diría, no, esta mujer fluye con la vida. Y sí que es cierto que te has dejado fluir porque de repente dijiste voy a ir al podcast y como salga voy a salir, pero había una parte tuya que buscaba como tener el control de eso que estaba sucediendo. Y nos has contado, porque yo he ido ya a 2 clases de yoga contigo, que hay momentos en los que tú, pues en efecto, no quiero abrir el tercer cajón o hoy quiero el placebo de quedarme con el móvil tirada en el sofá, ¿sabes? Entonces quería contarle a las personas que nos ven, pues que en efecto Laila no deja de ser una persona más que tiene momentos de altibajos, que tiene momentos en los que igual el consumismo material la puede llamar para X o Y, pero que en medio de toda esa historia siempre busca nuevamente llegar a su yo interior y decir, bueno, yo quiero esto, a mí me gusta esto, estuvo guay por un momento vivir esta experiencia, pero ya está, ¿sabes? Creo que hay un foco muy especial que es humanizarnos. Somos humanos y la humanidad tiene un montón de cosas. La humanidad tiene demasiados matices, tiene grises, tiene blanco, tiene negros. Yo, por ejemplo, fluyo con la vida, pero a su vez tengo un carácter a veces un poco difícil y exigente conmigo misma y con los demás. Y realmente la única diferencia que hay, porque siento igual que cualquier persona, me enfado igual que cualquier persona, riño a mi hijo, etc. La única diferencia que hay o puede haber es que me permito, 1, cuestionarme cuando estoy en esos lugares y 2, no juzgarme por ser humana. Entonces, para mí eso ya hace muchísimo la diferencia. Y permitirnos esa humanidad es lo que realmente hace interesante la experiencia de la vida. Porque si no, imagínate, yo llego aquí un estereotipo, porque además profesora de yoga, modo zen, no se molesta, no cobra, además, ¿sabes? O sea, todo eso. Y claro, y no soy nada de, o sea, eso forma parte de mí, pero yo no soy eso. Claro. Entonces, aprender a diferenciar que no somos nuestras emociones, que no somos nuestros pensamientos, que no somos lo que otros dicen de nosotros, ni lo que nosotros mismos decimos de nosotros, nos quita un montón de peso de encima. Y para mí esa es una de las cosas que mayor bienestar va a traer a tu vida. Poderte permitir ser tú en todas tus versiones, aún con el miedo del juicio, aún con el miedo de no tener el control, porque es algo a lo que todos queremos acceder algún día, ese control de todo, y navegar con eso. Justo hoy le decía a una amiga que mi relación con el miedo es hermosa. Yo amo la incomodidad, como te decía antes, no hay ningún proceso de cambio y transformación que no sea incómodo. Y mi relación con el miedo es como una amiga que va conmigo a todos los sitios y de repente algo me da miedo estar aquí en esta entrevista sin preparación. Sin preparación. Sí, yo soy Virgo, radicalmente organizada y necesito tener el control de todo, pero y no es atravesar, es que mi miedo me acompañe a vivir esas experiencias. Para mí es una expansión del corazón increíble. Y luego descubres lo que hay al lado, que ya deja de ser miedo y ahora es valentía lo que te acompaña, es una experiencia nueva, transformas ese miedo en quizás palabras más positivas, pero realmente siempre ha estado ahí. O sea, esa valentía y eso es el mismo miedo disfrazado de miedo. Entonces, bueno, atrevernos un poquito a ser más humanos y a experimentarnos y tener siempre presentes que la persona que más te va a cuidar en este mundo eres tú misma.
y permitirte realmente invertir económicamente y en tiempo en lo que realmente te hace bien a ti. Si a ti te hace demasiado feliz ir a hacerte las uñas, porque es la cosa que más feliz te hace en el mundo y porque te eleva la autoestima y porque sientes un chute, ve a hacerte las uñas, invierte en la mejor manicurista del mundo y hazlo por y para ti, pero no porque quieres mostrar sí, no esas por uñas. quererle enseñar a otros. Es porque a ti eso te llena. Si a ti te llena leer libros de historia, ve e invierte en el libro más caro de historia porque estás invirtiendo en tu felicidad y en tu bienestar. Y si nos vamos a partes más técnicas, infórmate qué le hace bien a tu cuerpo, experimenta qué deporte, qué movimiento te viene bien a ti y permítete regalarte eso, porque volvemos a lo mismo, el mayor compromiso que tú deberías de tener en esta vida es contigo. Por último, y ya para terminar la entrevista, Laila, yo te quería preguntar, para una persona que siente, porque como esto es un cuestionamiento social y todos creemos que tenemos la razón desde distintas perspectivas, para una persona que siente que está, como decía una famosa de Colombia, que siente que está en los sótanos del infierno, ¿tú crees que la gratitud pudiera ser una manera de ir saliendo poco a poco de ese proceso? ¿O por el contrario, darse simplemente esos 5 segundos de respirar rápidamente y luego calmar un poco y darte cuenta de cómo tu ritmo cardíaco ha bajado? Te hago la pregunta de la gratitud, es porque particularmente lo he experimentado y luego porque sí que es cierto que con muchas personas de autoayuda, pues uno ve constantemente el ser agradecido, pero entonces, en mi caso, cuando yo me sentía en esos sótanos del infierno, yo decía, ¿cómo? ¿Sabes? Yo misma me juzgaba porque yo decía, lo tengo todo, a los ojos del mundo entero, yo soy la mujer más afortunada, pero yo no me siento agradecida, yo no siento que realmente deba agradecer por esto que estoy viviendo. Y entonces era como, en lugar de ayudarme a subir, lo que hacía era hundirme más. Ok. Aquí siento que yo siempre hablo de siento y creo porque todo es mi perspectiva y nada es real, ¿sabes? Es como, esto es lo que yo he experimentado y lo que yo te cuento, eso es. Y le funciona a unos y a otros no. Lo primero, cada uno tenemos un sistema de buscar el bienestar diferente. Entonces, quizás para ti en tu momento la gratitud no era una posibilidad porque no podías encontrar gratitud en lo que estabas viviendo y está perfecto porque estar buscando la gratitud a veces en un lugar donde estás experimentando tristeza, rabia, frustración, etc., es una especie de tapadera para no sentir lo que estás viviendo realmente. En cambio, si sientes lo que estás viviendo realmente, le das espacio y tienes ojalá tengas el apoyo externo y tienes la curiosidad de encontrarte mejor, vas a ir poco a poco encontrando esas herramientas de bienestar. Hay otras personas, como es mi caso, yo soy de espiritualidad muy simple y a mí la gratitud me trae el presente, ¿no? A decir, vale, esto pues lo agradezco y estoy aquí y ahora, ¿no? Porque aquí y ahora tengo esto. Porque muchas veces ese sufrimiento y esa frustración viene del diálogo con el que alimentamos nuestras emociones. Las emociones duran 90 segundos en el cuerpo, está demostrado científicamente. O sea, tú, por ejemplo, tienes una pelea y sientes mucha rabia. Esa rabia está en ti 90 segundos. Toda esa rabia que viene después es lo que tú alimentaste con tu mente. Todas las veces que repetiste ese episodio en tu cabeza y estás generando y generando rabia y pasan 2 años y sientes la misma rabia por un familiar, por un amigo y dices, ostras, esto yo lo sentí en un momento puntual porque esto me ha estado acompañando a lo largo de la vida. Porque no prestaste atención a tu diálogo interno y eso fue alimentando y alimentando a ese lobo que dentro de nosotros, me encanta la analogía de viven 2 lobos, un lobo que es bueno, por llamarlo de una forma, que no quiere buscar el crecimiento, la expansión, y otro que nutre esas partes quizás más difíciles de nuestra vida. Y entonces, claro, tú cuando te ocurre una experiencia desagradable, una experiencia incómoda, pues igual alimentas más ese lobo que te sigue como generando esa sensación y esa rabia. Las emociones que son más fuertes suelen albergarse más en nuestro cuerpo, o sea, las que son más sentidas, porque hay mucha sensación física. Entonces el cuerpo tiene una memoria muy fuerte y tu diálogo sigue alimentando eso, sigue recordando y trayéndolo a la vuelta. Entonces,
saber estos conceptos no te va a cambiar la vida, pero sí te va a dar la posibilidad de saber que una parte de todo esto también depende de ti. Y entonces eso te lleva a ti a que te hagas responsable de esa parte que depende de ti. No es de un día para otro, probablemente necesites ayuda, necesites acompañamiento, pero ya lo tienes. Y yo soy de las que piensa que cuando ya lo ves, no lo puedes tapar. O sea, ahí está, ahora es tu responsabilidad hacerte cargo o no. Entonces, según la pregunta que me haces, ¿puede servirle o no la gratitud? Dependiendo de lo que a ella le funcione o no. ¿Qué es lo que yo le recomendaría a cualquier persona que esté transitando en esas pailas del infierno? Es, lo primero, tocas un fondo y después de ese fondo, lo único que queda es comenzar a subir. Para mí, tocar fondo incluso es como un buen indicativo, sí. Porque si estás todo el rato cayendo, es como estás todo el día ahí y te cuesta salir porque no has llegado a ese hueco, a esa profundidad. Pero ya cuando tocas ese fondo, te das el espacio para sentirte, ya a raíz de ahí lo único que vas a querer es ir subiendo poco a poco porque no hay más a dónde bajar, no tienes a más dónde excavar. Entonces ya estás en el peor lugar a donde podías llegar. Ahora, ¿qué nos queda? Ir explorando a ver qué es lo que nos funciona. Y eso puede tomar su tiempo, no es de un día para otro. Ojalá que sí, ojalá que todas las personas fuesen a terapia y les resolvieran la vida. Ojalá. Pero hacerse responsable de una misma y buscar ayuda si la necesitas. Que esto también sería un tema para largo porque sí. cómo nos cuesta, ¿no? Corregularnos y cómo entramos en la sobre autorregulación, literalmente. Okay. Entonces, para cada persona es diferente. A mí me funciona la gratitud, a ti no te funciona la gratitud. Bueno, en ese momento no me funcionaba. Eso es. Cuando estoy en plenitud absoluta, la gratitud viene por inercia. Es una vaina súper chistosa porque yo, en ese momento, yo sentía, yo decía, Jope, ¿por qué no puedo ser agradecida? ¿Por qué no logro ver ese gris que en su momento me encantaba cuando estaba bien? ¿Por qué no logro verlo hoy de la misma manera? ¿Sabes? Hasta que finalmente, como bien lo dices, en mi caso, por ejemplo, lo que más me agotaba era caer y caer, intentar salir, volver a caer, intentar salir, volver a caer. Eso para mí era lo más agotador. Yo creo que lo sigue siendo de alguna manera porque, como bien dices, eso nunca termina. Sin embargo, si hay un punto de inflexión donde uno ya siente como que, mira, o sales de ahí, del pozo, o definitivamente te vas a quedar estancado toda tu vida y ya está. Bien te digo, a los ojos del mundo entero, pues en efecto a Verónica no le ocurría nada de eso. Y no con esto diciendo que yo tenía una depresión profunda, pues me voy a morir, ya no puedo con la vida. No. Pero la sensación interna era esa, que al final solamente la vive tu entorno más cercano. Sí. Pero bueno, agradecerte, Laila, por esta entrevista improvisadísima, pero súper nutrida para poder ayudar a otras personas, para mostrarles un poco tu historia personal, pero además de eso, enseñarles de qué manera pueden ir poco a poco buscando salir, surgir, mejorar su estilo de vida, mejorar su yo interior, ser un poco más espiritual, pero pues en efecto no podemos dejar de promocionarte a ti. Entonces cuéntanos dónde te pueden encontrar, qué tipo de clases pueden encontrar contigo, tus redes sociales. Vale, bueno, mis redes sociales son muy fácil, con Laila, con Y, y ahí vas a encontrar toda la información de mis clases, de los estudios en donde estoy trabajando. Además también hacemos retiros inmersivos donde, más allá de desconectarnos como de la cotidianidad y de buscar ese descanso que también está, también vamos un poquito a la profundidad con amor y acompañamiento para poder ser conscientes de ese conocimiento que hablaba antes, ¿no? De poder conocernos un poquito más con guía y desde ahí poder nutrirnos y llevar una vida mucho más en armonía. En mis redes sociales comparto toda la información, estamos preparando un montón de retiros para el próximo año con unos destinos espectaculares. Qué chulo. Croacia, Portugal, o sea que vienen cosas muy bonitas. Y nada, por ahí pueden encontrar cualquier info que quizás les pueda resonar directamente. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Encantadísima. Yo también. Y nada, nos vemos en un próximo episodio.